tal? Muy buenas tardes. Bueno, bienvenidos todos al vídeo sobre Ethereum. Vamos a tratar diferentes puntos, su par Bitcoin, cómo está respecto al resto de criptomonedas y cómo se encuentra en dominancia general, ¿vale? La dominancia ya sabéis que es la importancia que tiene en el mercado, esto es un poco la parte más complicada, pero el resto de aspectos son bastante sencillos. Vamos a tener tres gráficos de los cuales disponemos. Uno es su par contra Bitcoin a largo plazo. El siguiente es su par contra Bitcoin, pero incluimos el precio de Bitcoin, que lo tenéis aquí arriba, y algunas de las alts más conocidas en el mercado, que las tenéis aquí abajo. Otro punto interesante es su precio en dólar, que este yo creo que es el que nos interesa, por lo menos os interesa a la mayoría, ¿vale? Y su precio en dólar comparado con el precio en dólar de Bitcoin. Ya veréis por qué esto es bastante interesante y porque, bueno, poca gente yo creo que habla de esto, pero realmente viendo este gráfico os podéis hacer una pequeña idea de qué está pasando. Y el último, por tanto, este no sería aquí, sino que sería aquí. Es la dominancia que tiene Ethereum dentro del ecosistema. Bien, teniendo estos gráficos, ¿vale? Estos cuatro gráficos que estoy aquí mostrando, yo creo que se hace bastante sencillo identificar qué es lo que está pasando con Ethereum. Ya digo, no es un hecho aislado, no es algo que solo le esté pasando a Ethereum, pero en general el comportamiento no está siendo nada malo, ¿vale? Empezamos primero con su comportamiento contra el par Bitcoin, ¿vale? Este es quizá el que más os echa para atrás porque mucha gente pues puede que no entienda lo que significa, pero básicamente es cuántos Bitcoin vale un Ethereum. Bien, en este caso un Ethereum vale 0,061 Bitcoin, es decir, nosotros si damos un Ethereum recibiríamos esto en Bitcoin, ¿vale? Que es interesante que esto, como cualquier precio, por ejemplo en dólar, los 1000, los 1500, los 2000, son zonas donde el precio tiende a ser psicológico. No sé si visteis lo que pasó cuando Bitcoin superó los 30.000, que todo el mundo se puso alegre, porque hostia, ya no está en 29.9, ya está en 30, entonces es como, uff, qué caro está. Bien, pues esto mismo pasa con Ethereum o con cualquier otra cripto dentro del par Bitcoin, ¿vale? Aquí tenemos un ejemplo bastante claro de zonas de máximos, medio y mínimos, ¿bien? Zonas que además vas a ver que son bastante importantes. Esta, por ejemplo, de aquí, el 0,075, es una zona que siempre, fijaos en el gráfico, desde abril de 2022 ha actuado como una resistencia importante. Bien, sí que es verdad que con el merge lo pudo superar y al final tuvo un rechazo en la línea siguiente, vamos a decirlo así, que está por aquí atrás, siguiente zona de máximos, pero siempre los 0,075 han sido un nivel de resistencia bastante importante en el precio. ¿Qué pasa? Que la zona que va de los 0,07 a los 0,06 es más o menos donde nos encontramos ahora. Esta franja siempre ha sido determinante en cuanto al precio de Ethereum a largo plazo. Es decir, si nos fijamos, de hecho podemos poner el gráfico en un día para hacerlo un poco más intenso, prácticamente desde abril de 2021 su precio está rondando esta zona. Es decir, el precio de Ethereum se mueve al alza y a la baja, pero siempre alrededor de esta zona que tengo aquí marcada, ¿vale? Donde veis estas flechitas, estas tres flechitas juntas. El precio más o menos, si llegamos con un precio medio, es este. ¿Qué tenemos? Desviaciones. Desviaciones a la baja, totalmente psicológica, 0,05. Es brutal el impacto que tuvo aquí el precio y cómo consiguió remontar hasta, fijaos, hacer máximo, o prácticamente máximo. Máximo de 2022, de hecho. Bien, vino desde el punto mínimo de 2022 y se fue al punto máximo, ¿vale? Porque el año acaba aquí y aquí lo superó con el merge. Entonces, todo esto repercute en el precio de Ethereum, que es lo que realmente está detrás de que el precio haya subido. Porque claro, si tú ves este gráfico, ¿no? Ves que aquí el precio no ha parado de caer. Y además que se ve la tendencia bajista en cierto punto, ¿vale? Bastante evidente. Y vemos que esto es de septiembre de 2022 y ahora estamos en julio de 2023. ¿Qué es lo que está pasando? Porque tú ves este gráfico y dices, ahí va, ¿no? Si nos vamos a... Este sería un gráfico de 2023, si nos vamos aquí, fijaos cómo sube el precio. Bien, es bastante evidente que esta tendencia es alcista, pero ¿qué está pasando también aquí? Porque claro, en Bitcoin, si nos ponemos así, también tiene tendencia alcista. Entonces, ¿por qué el precio de Ethereum está subiendo? Esto es algo que se explica muy sencillo. ¿Qué es lo que ha subido más? ¿Ethereum o Bitcoin? En este caso ha subido Bitcoin. ¿Vale? Aquí lo tenéis. La subida del 79% en lo que va de año. Mientras que Ethereum ha subido únicamente, entre comillas, porque es bastante capital, pero ha subido un 51%. ¿Qué significa? Que la oportunidad o el negocio estaba en Bitcoin en vez de en Ethereum, en este caso, como ya veremos, prácticamente en todo el año ha estado en Bitcoin.
Importante destacar el aumento del 51% de Ethereum frente al prácticamente 80% de Bitcoin significa que hemos perdido casi un 30% de coste de oportunidad. ¿Vale? Esto es algo que cuesta aceptar, pero realmente la diferencia que hay de este punto al que está por encima, en este caso Bitcoin, es lo que hemos perdido de poder adquisitivo. Si esto fuese al revés, ¿vale? Si nosotros nos vamos a la parte, más o menos un poco un gráfico que esté más alejado, lo vamos a poner así para que lo entendáis. Si nosotros nos venimos aquí, bien, a agosto de 2022, vamos a ver que Ethereum está en torno a un 13%, desde donde empezamos el gráfico, y Bitcoin está un menos 15%, ¿vale? Entonces, esta diferencia, ¿vale? Pasando de un 14% a un menos 15%, este 30% lo habríamos ganado si en vez de comprar Bitcoin en este punto, perdón, hubiésemos comprado Ethereum. Bien, vemos como aquí el precio más o menos da igual, pero aquí empieza a despuntar. Con el merge, lo que hace Ethereum es coger peso en el mercado, y esto también lo podemos ver en el gráfico de dominancia. Si os fijáis, esto es el 15 de agosto del 22. Si nos vamos a agosto del 22, ¿vale? Vamos a ver que tenemos un pico en ETHD, que es la dominancia de Ethereum en el mercado. De hecho, es el punto máximo de dominancia que ha alcanzado Ethereum, ¿vale? Sí que hemos tenido un punto máximo también aquí, pero estos son los dos puntos donde la dominancia de Ethereum estuvo por encima de lo que venimos viendo o estamos acostumbrados. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque ahora, pese a estar, vamos a decir así entre comillas, mal, tampoco está tan mal. La dominancia está solo un 6% abajo, y mucha de esta dominancia que se ha perdido ha ido directamente a Bitcoin o ha ido directamente a las stablecoins, que también están jugando un papel fundamental. Entonces, volviendo a lo que estábamos tratando, al tema USDT, al dólar, al fiat, que al final es lo que más casi se mira en este tipo de mercado, lo que tenemos es una diferencia al alza, es decir, una sobreganancia en Bitcoin respecto de invertir en Ethereum, ¿vale? Esto lo que significa, ya digo, es que el coste de oportunidad ha estado focalizado principalmente en Bitcoin. Ha sido mucho más rentable lo que va de año que lo que hubiese sido comprar Ethereum. No quita que comprar Ethereum no haya sido rentable, obviamente ha sido un 53% de rentable, mientras que Bitcoin, pues bueno, ha sido prácticamente un 80%, pero ya digo que eso hay mucha gente que no lo mira, y tú lo que te llevas es un activo que tiene un 53% de revalorización más o menos desde que empezó el año. 50%, 53, 48, depende cómo lo veas, pero está bastante bien. Es decir, es un activo que va muy bien. ¿Por qué pasa esto? Es la siguiente pregunta. ¿Por qué el precio de Ethereum pues no ha subido tanto como Bitcoin, ¿no? Bien, la pregunta, o la respuesta mejor dicho, a esto lo vamos a encontrar viendo el mercado en general, ¿vale? Si nosotros nos vamos a este tipo de mercado viendo solamente el par Bitcoin de Ethereum, pues bueno, sí vamos a ver que la moneda como tal está cayendo. Pero si nos vamos un poco más a fondo a investigar qué está pasando, lo vamos a ver que es algo generalizado, que ya no es algo solamente de lo que viene siendo Ethereum, y el problema no está o no reside únicamente en el propio Ethereum, sino que es algo más del ecosistema cripto. Bien, si nos vamos a 2023, vamos a cuadrar aquí. Tenemos 1 de enero. Vamos a ver cómo las alts se empiezan a desarrollar, ¿vale? Aquí se puede apreciar bastante. Aquí un poco de descontrol en el mercado, no sabíamos cuál subía, cuál bajaba, que era un poco caos. Sí que Bitcoin empezaba a subir, pero por lo general unas subían, otras bajaban, hasta que se estableció una tendencia, ¿vale? La tendencia sobre todo la vamos a ver en Solana, que la marca muy bien. Vamos a ver cómo Solana tiene una tendencia bajista completa, ¿vale? Sí que algunas de ellas, pues bueno, no han hecho demasiado interés en crear una tendencia clara, pero Solana vemos cómo sube y a partir de ahí tiene una tendencia bajista, que es lo que crea todo, o que hace que todo el mercado de alts empiece a caer. Bien, si nos fijamos más, vamos a ver cómo esta selección de monedas, así de las más conocidas, pues tenemos a Ripple, a Tron, Solana, DOT, Cardano, AVAX, Quantum, BNB, Matic, todas ellas, la que menos se deja es Ethereum, y aquí lo podéis ver, un 14% en lo que va de año. ¿Cuál es la que más se deja? Matic, un 56%. Luego tenemos por el medio Solana con un 23%, Ripple con un 24%, Tron con un 25%, otras, bueno, BNB en este último año lo ha hecho mal, pero BNB lo ha hecho muy bien el año anterior, con lo cual, bueno, se está dejando un 46%, pero viene de una muy buena racha, con lo cual en un año, en one year, está bajando solo un 14%. Esto es también destacable, ya haremos un análisis de BNB.
Y luego, bueno, tenemos otras monedas como DOT o Cardano cayendo un 40% contra Bitcoin, ojo, porque contra dólar vais a ver por qué han subido. ¿Por qué han subido? Porque Bitcoin ha subido un 78% lo que va de año. Entonces es bastante interesante y bastante destacable conocer por qué el precio ha caído en esta gráfica, ¿no? Y cómo se ha desarrollado todo el mercado. Entonces, ¿cuál es la situación que yo veo en Ethereum? Ya viendo un poco análisis. Bueno, vamos a ver que salga de esta zona, ¿vale? Vemos cómo está tomando ya puntos completamente más bajos, que están cogiendo algo de la liquidez que había en este punto de aquí, ¿vale? En este punto hay liquidez en prácticamente toda la temporalidad que queramos mirar. Y vemos cómo el precio, poco a poco, va absorbiendo esa liquidez pendiente. ¿Bien? ¿Qué es lo que debería pasar? ¿O qué es lo que yo creo que debería pasar? Que sobre el punto de los 0,06, ¿bien? Que es más o menos esta zona de aquí, puede ser un poco más, puede ser un poco menos, tengamos un rebote en el precio, ¿vale? Al menos rebote de alivio. ¿Qué es lo interesante también? Que este rebote se puede dar aquí, un poco más arriba o un poco más abajo, ¿vale? Pero lo suyo es que utilice esa tendencia para tener ese rebote de alivio, ¿vale? Eso es la parte importante. Nosotros vamos a tener este rebote y en mi opinión sería interesante ir a buscar la parte de arriba del canal bajista o de la tendencia bajista que estábamos buscando, que se encuentra sobre los 0,065. ¿Vale? Eso sería un comportamiento, en mi opinión, bastante coherente. ¿Por qué? Porque la dominancia de Bitcoin se encuentra en un punto muy alto. Es decir, la dominancia de Bitcoin está en máximos, en 51,81%. Estoy hablando en máximos en los últimos año y medio. Con lo cual, sí que una corrección en lo que es la dominancia de Bitcoin, es decir, que el dinero salga de Bitcoin y se distribuya entre las alts, ayudaría a que éstas cogiesen capital. ¿Vale? ¿Cómo cogen capital o en qué sentido lo cogen? Primero, si hay alguna alt que tiene que coger capital, es Ethereum. Luego vendrán el resto. Pero principalmente las que primero, o la que primero en este caso, yo creo que ya está un poco bastante claro, más que BNB, pero la que primero coge capital va a ser sobre todo Ethereum. Y de ahí que tengamos un aumento en su par Bitcoin, para luego, cuando vayamos a su par contra dólar, veamos o podremos a lo mejor ver que el precio de Bitcoin sigue más o menos estable y con esta estabilidad, al aumentar su precio contra Bitcoin, lo que vemos es que la gráfica de Bitcoin, de Ethereum contra dólar subirá. Y lo mismo tenemos un comportamiento más o menos como el que vemos aquí, que aquí cae, vemos que hay una desviación bastante alta y luego recupera el precio mientras que el precio de Bitcoin está cayendo. ¿Vale? Esto es algo más o menos parecido a lo que espero, que esto se empiece a estrechar y tengamos una distribución de Bitcoin sobre Ethereum, es decir, salga dinero y empiece a lo mejor pues a rotar un poco la liquidez del mercado, porque ahora mismo está todo demasiado concentrado en Bitcoin. Esto es bueno y no es bueno. Y ya con esto vamos a acabar este pequeño análisis general de cómo está Ethereum. ¿Por qué no es bueno? Porque si tenemos una caída en el precio de Bitcoin, ¿vale? Una caída fuerte, pum, para abajo. Lo que vamos a notar es que como las alts están tan débiles, la caída va a ser mucho mayor, ¿vale? Y la diferencia, vamos a utilizar el metro para medir, si estaba en un 17%, quizá lo que pase es que se amplíe a un 29, un 28, un 26% o un 20%, pero se va a ponderar mucho más en las alts por el efecto pánico si Bitcoin tiene un movimiento bastante fuerte a la baja. Ojo, a la baja, ¿vale? No al alza, porque al alza lo que va a hacer es primero absorber capital, en este caso aumentar la dominancia de Bitcoin y luego distribuir poco a poco sobre las alts, pero en caso de caída va a hacer un efecto colapso sobre las alts que ya están de por sí muy debilitadas, como podemos ver en este primer gráfico, que tenemos aquí de comparativa de prácticamente las alts más conocidas contra Bitcoin. Bitcoin se encuentra bastante fuerte en una clara tendencia alcista y las alts están derruidas, ¿vale? Si aquí metiésemos, yo creo que puede ser interesante poner esto. Si aquí metiésemos el gráfico de dominancia de Bitcoin, ¿vale? Es esta línea azul clarita que tenéis, vais a ver cómo desde que el precio sube, aquí tenemos una subida, no baja en ningún momento, es decir, todo el rato amplía, ¿vale? Desde el primer empujón que coincide con este prácticamente de aquí, tenemos una subida de un 8% en la dominancia de Bitcoin, que coincide justo con esta zona, ninguna alt vuelve a recuperar su precio anterior, todas caen para abajo, ¿vale? Y esto es lo que me refiero con el efecto arrastre de las altcoins, en este caso de la dominancia de Bitcoin. Y para acabar, bueno, recordad que el par Bitcoin es bastante interesante,
¿vale? Siempre recomiendo cuando analizáis una alt mirar primero cómo se está comportando contra este par para después poder operar contra el par USD, que sí que es el que a todos nos gusta, pero el que más sencillo es de entender o por qué, de ver qué movimiento se puede dar, sería contra el par Bitcoin, por mucho que nos quiera costar. Y esto es todo por ahora, muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo y buenas tardes.